Hace un par de días recibí una pregunta, una sugerencia de tema bien interesante que honestamente no me la habían hecho. Y es un tema bastante importante, es necesario tener claro este tema. Me preguntaban por qué China y Estados Unidos está en una batalla por tener el control de Taiwán. Y honestamente es un tema del cual se habla muy poco. Se le dan connotaciones tecnológicas que son ciertas, pero es bien importante entender qué es lo que está sucediendo entre estos dos gigantes de la economía, como es China y Estados Unidos. ¿Por qué tanta pelea por este territorio taiwanés? ¿Por qué se lo quieren atribuir y lo quieren agarrar los chinos, pero también Estados Unidos quiere defenderlos? Y es un tema bastante interesante que ahorita que entendamos un poquito lo que sucede ahí, vamos a darnos cuenta que quien esté por encima de Taiwán es quien va a regir prácticamente la economía del planeta. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar este tema que de verdad, si bien escuchamos bastante información todos los días acerca de esta parte del planeta que es conocido como Taiwán, desde mi personal punto de vista no le ponemos el foco o la atención adecuada. Y es una parte que merece unos minutitos para dedicarle y entender qué sucede ahí y por qué grandes potencias están tratando de apoderarse de este territorio y todo lo que existe ahí. La pregunta que me hicieron fue literalmente, ¿por qué defiende tanto o por qué China quiere apoderarse de Taiwán y por qué Estados Unidos no quiere que China lo tenga? Y es muy sencilla la respuesta. Y vamos a ir entendiendo todo esto porque no nada más es la cuestión tecnológica que nos dicen en los medios de comunicación. Aunado a esto, justo hoy estaba viendo en X, en Twitter, noticias acerca del oro, cómo nuevamente países están invirtiendo en oro debido a la desdolarización que se viene. Y todo esto tiene que ver con todo. Y curiosamente México es uno de los países que más están invirtiendo en oro. Ahorita vamos a entender cómo se conecta Taiwán con Estados Unidos, con China, con México, con el oro, con Inglaterra, etcétera, etcétera. Es sumamente interesante e importante que vayamos entendiendo y uniendo todos estos hilos. Debemos tener bien claro que el planeta es un ser vivo y está conectado literalmente. Recordemos que este planeta es de forma geoidal. Ya he hablado de este tema en otros videos. Recordemos que este planeta en su interior tiene cavidades gigantescas, es hueco. Recordemos que este planeta tiene un corazón, por decirlo así, es una especie de sol, como el sol que vemos afuera todos los días, pero a una escala pequeñita, es un sol intraterreno. Ese sol intraterreno está conectado a infinidad de soles de otros planetas y soles externos como el que vemos acá afuera. El sol que vemos acá afuera es muy pequeñito comparado con muchos otros soles. Ya he hablado de este tema desde hace muchos años en otros videos, pero este planeta literalmente está mandando todo el tiempo información a millones de soles internos de ciertos planetas y soles externos también. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo se está dando y recibiendo información, es decir, es un feedback, es una retroalimentación, es un toroide galáctico o multiversal que se está llevando a cabo segundo a segundo en el tiempo de escala o en la escala del tiempo humano. Esta información llega por ciertos puntos. ¿Qué significa esto? Los planetas tienen una especie, les voy a decir vórtices para que se entienda, pero en realidad no son vórtices como nos lo han hecho creer. En realidad son puntos electromagnéticos, llamémosle así, en donde entra más información y donde sale más información proveniente de todos estos soles. En algunos otros videos desde hace años he platicado cómo
en este planeta existen muchas conexiones, por ejemplo, con Saturno, un planeta que han utilizado para hacer cosas bastante raras, otras castas extraterrestres. Este planeta entonces todo el tiempo está recibiendo información y está emanando información, formando toroides. Bueno, ¿y esa información qué onda? ¿Qué sucede con esa información que llega y con la información que sale? Bueno, si lo vemos desde un punto de vista cósmico o multiversal, bueno, pues es la retroalimentación que tienen los soles y el compartir información todo el tiempo, porque así hacen que sus campos electromagnéticos crezcan. Es como un humano que va a la escuela, recibe la información de su profesor de música, recibe la información de su profesor de artes marciales, recibe la información de su profesor de inglés, que le da clases de idiomas, recibe la información de un chelo, recibe la información, etcétera, etcétera. Bueno, pues el campo electromagnético de esa persona, si utiliza bien esa información que está recibiendo, va a ser más grande su campo electromagnético. Si está recibiendo la información de una alimentación adecuada, la información solar adecuada, bueno, pues el campo electromagnético de una persona va a ir creciendo de una forma tremenda, exponencial, y va a ser muy fuerte. Lo mismo sucede con los planetas. Lo explico de esta forma para entender que la información, cuando se asimila, cuando pasa por aquí y se lleva a cabo, hace que el campo electromagnético se expanda. Eso es lo que hacen los sistemas solares en conjunto, los soles, y en general los vecindarios cósmicos, todo el tiempo se están dando información. Bueno, pues este planeta tiene muchísimos puntos geográficamente hablando, sobre la superficie terrestre, a eso me refiero, en donde llega más información debido, le voy a decir así, al electromagnetismo que existen en estos puntos. Y ahí se recibe más información, pero también puede ser enviada más información. Voy a mencionar algunos de estos lugares en donde a lo largo de la historia de la humanidad se han asentado algunas civilizaciones humanas, que en realidad no son civilizaciones humanas, son civilizaciones extraterrestres que después se convirtieron en civilizaciones humanas. Por ejemplo, Egipto, por ejemplo, México, por ejemplo, bueno, donde están las pirámides de Teotihuacán, entre muchos otros. Estoy diciendo solamente algunos de infinidad de puntos. El propio Jerusalén, lo que hoy es conocido como Israel, Palestina, lo que es Irak actualmente, que antes era Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, toda esta zona, Groenlandia, por ejemplo, los polos del planeta, las partes como chatitas del geoide, ahí son súper fuertes. Estados Unidos tiene muchos puntos como el Monte Shasta, por ejemplo. En fin, hay una cantidad de lugares en donde llega mucha información, se almacena la información, pero también se puede retransmitir esa información a donde se quiera, siempre y cuando se entienda cómo funciona ese electromagnetismo, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues justamente ahorita mencioné a Israel, pero también menciono a Taiwán, esta pequeña parte del planeta, esta islita. Se recibe mucha información, es una especie de vórtice, es una especie de cordón umbilical, es específicamente eso. Todos estos puntos, entre muchos otros, por ejemplo, la cordillera de los Andes, hay puntos sumamente muy altos frecuencialmente hablando, en donde se recibe mucha información. Yo he tenido la oportunidad de estar en la cordillera de los Himalaya y hay muchos lugares, gran parte de Nepal pasa lo mismo, hay muchos puntos en India donde sucede lo mismo. En fin, está lleno de estos lugares. Algunos son más fuertes, algunos reciben y envían y reciben información de una forma tremenda. Y repito, se almacena. ¿Qué ha sucedido? Pues que muchas castas extraterrestres a lo largo de la historia, y yo sé que aquí iban a decir, Gerardito, ya vas a empezar otra vez con los Anunnakis y con los extraterrestres, efectivamente. Estos puntos han sido utilizados estratégicamente desde hace infinidad de siglos en este planeta. De hecho, desde antes de que hubiera humanidad sobre la faz de la Tierra, muchas castas extraterrestres ya empezaban a utilizar estos puntos geográficamente hablando y frecuencialmente hablando sumamente importantes. Bueno, pues centrémonos ahorita en dos de los puntos que mencioné como ejemplos de estos puntos electromagnéticos. La parte donde actualmente se sitúa lo que dicen que es un país, que es Israel, que está más bien Palestina, es uno de los puntos más peleados desde siempre. Siempre ha habido conflictos en esta zona. Y otro de los puntos con mayor recepción frecuencial y emanación frecuencial es justamente Taiwán. ¿Y qué sucede ahí? ¿Por qué se los pelean tanto? Bueno,
Vuelvo a mencionarlo, Babilonia, Mesopotamia, Sumeria, que eran civilizaciones muy grandes, que eran civilizaciones anunnakis prácticamente, reptiles, se establecieron ahí, que hoy en gran parte es lo que conocemos como Israel o Palestina, bueno, entre muchos otros lugares. También por ahí Irán es otro punto importantísimo y muchas partes de África. Pero ahorita me voy a centrar únicamente en Israel o Palestina y Taiwán. Bien, ¿por qué se lo pelean tanto Estados Unidos? ¿Por qué defiende tanto Estados Unidos a Israel y Estados Unidos financia los conflictos bélicos de Israel y le sigue invirtiendo y no le importa? Bueno, pues porque ahí hay uno de estos vórtices, hay uno de estos cordones umbilicales cósmicos que es muy fácil enviar información y recibirla a donde se quiera. Y eso efectivamente lo saben las castas extraterrestres. Lo mismo pasa en Taiwán. Taiwán es uno de esos cordones umbilicales por donde se transmite información cósmica, se envía y se recibe. Entonces, ¿por qué lo defienden tanto? Precisamente por esto. ¿Por qué? Porque Taiwán, lo que nos dicen los medios de comunicación tradicional y las plataformas digitales es, Taiwán es uno de los lugares en donde más se producen estos chips, estos ingredientes tecnológicos que son indispensables para la vida tecnológica de la sociedad planetaria. Vivimos en una estructura social en donde literalmente dependemos de la tecnología. Es decir, la estructura social se basa prácticamente en la tecnología. Si no hay tecnología, no avanzan las economías. A ese nivel estamos, cosa que no sucedía antes, obviamente. Todos, transacciones, tipos de cambio, producciones, etcétera, pues dependen de la tecnología. Y cuando se llega a caer algo de la tecnología, una red social, un servidor, algo, pues prácticamente hay pérdidas gigantescas. Entonces, es interesante la estructura social en la que vivimos. Sin embargo, antes no era así, como lo dije ahorita. Antes no había tanta tecnología como en los últimos 20, 25 años. Entonces aquí hay un punto bien importante, porque toda esa tecnología que utilizamos con un celular, que utilizamos con una computadora, que utilizamos en un coche híbrido, en un coche de gasolina, en un coche eléctrico, en un elevador, en un aire acondicionado, en lo que me digan los servidores de las redes sociales, bueno, pues hay elementos indispensables y muchos de ellos son estos famosos chips o semiconductores. Y gran parte de esta producción de estos ingredientes de la tecnología, de esta estructura social, se producen en Taiwán. Entonces, si lo vemos socialmente hablando, ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en que Taiwán esté bajo su control o que China tenga el control de Taiwán? Pues simple y sencillamente porque es una fábrica, literalmente Taiwán, en donde se desarrolla y se produce un porcentaje gigantesco de la tecnología que utilizamos como sociedad planetaria. Es decir, Taiwán produce los corazones de un celular, los corazones de una computadora, de los autos, de los vehículos, de los camiones, de los transportes, etc. Por eso es que es tan importante si lo vemos desde un punto de vista social, financiero o económico. Esa es la explicación. Estados Unidos está interesado en controlar ese país, esa parte del planeta, esa producción o esa gran fábrica, pero también China, pero también hay muchos otros países en donde directa o indirectamente están, pues literalmente tratando de tener el control de todo esto. Pero ese no es en realidad el objetivo tal cual. Eso es lo que nos hacen creer en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicional. Debemos entender que Taiwán es uno de los portales, por decirlo así, o de las bases en donde llega mucha información de otras partes de la galaxia y me atrevo a decir que de muchos otros universos. Entonces, la tecnología en el planeta ha avanzado abismalmente en los últimos, no sé, voy a decir 25 años, 20 años. Es increíble el avance que hemos tenido en tan solo 20 o 25 años y no hubo ese avance en los años 1800, 1900 o mucho más atrás. En un corto lapso de tiempo, esto se volvió una bomba de tecnología. ¿Por qué? Pues porque el 99.9% de la tecnología que hay en este planeta es extraterrestre, no es terrestre. Con esto no estoy diciendo que hay científicos que han logrado cosas extraordinarias, que han
creado, descubierto cosas increíbles tecnológicamente hablando? Por supuesto que sí, eso no se le puede quitar el crédito a nadie, ¿no? Hay personas muy, muy talentosas que han hecho grandes contribuciones, pero seamos honestos, la tecnología que existe actualmente en el planeta es una tecnología que no es terrestre. Y a nosotros nos parece que, wow, ya podemos tener videoconferencias, ya podemos hacer transacciones y todo este cúmulo de tecnología y avances que son maravillosos, honestamente, se nos hace como que vamos a la vanguardia. Y aquí viene un dato. Somos una de las sociedades más atrasadas tecnológicamente en este sistema solar. Y me atrevo a decir que en la galaxia también. La tecnología que nosotros tenemos existe en otras civilizaciones, en otros planetas, desde hace, lo voy a decir así, miles de años. La tecnología que tenemos es old fashion, es bastante arcaica comparada con otros planetas muy cercanos. Entonces, pues no vamos tan adelantados como nos gustaría. Nos hacen creer que vamos adelantados, pero no es así. Si nos comparamos con otras sociedades en otros planetas, nosotros estamos en pañales, literalmente. Pero está bien, cada uno vamos a nuestro paso y tenemos nuestra tecnología y estamos felices con nuestro Facebook y con una videollamada, y está bien, utilicémoslo y disfrutémoslo y démosle un sentido adecuado. Ahora, esta tecnología está patentada en otros planetas desde hace mucho tiempo. O sea, un iPhone, por poner un ejemplo, un iPad, tiene 200 años en otros planetas. Por poner ejemplos, nada más para entender lo atrasados que estamos. Y esa tecnología es completamente extraterrestre. Ahora, ¿cómo llega la tecnología acá? Precisamente las castas extraterrestres que tienen conocimiento de estos portales o de estos cordones umbilicales cósmicos por donde va y viene información de manera muy rápida, es como un ancho de banda cósmico. Bueno, pues estas castas extraterrestres desde siempre han tratado de tener el control sobre estos territorios. Y ejemplos, ya dije muchos: Egipto, México, Venezuela, Argentina. Por eso hay zonas muy peleadas en Argentina ahorita, y por eso ahorita Milei está entregando todo esto, porque ahí hay portales o cordones umbilicales cósmicos gigantescos por donde entra mucha información. Y bueno, pues obviamente Israel, lo que actualmente le dicen Israel y Palestina, esta zona tan conflictiva, es uno de esos grandes ombligos, cordones umbilicales tan grandes, o sí, ombligos cósmicos, por donde entra mucha información. Por eso es que siempre ha estado tan peleada toda esta zona. Por eso es que en algún momento también se peleó Estados Unidos por Irak y se ha metido Estados Unidos en todos lados para controlar toda esta información y este flujo frecuencial. Y en el caso de Taiwán es exactamente lo mismo. Es un ombligo cósmico por donde entra muchísima información y es controlada por ciertas castas extraterrestres. Por eso es que China, Rusia, India, Irán, Estados Unidos, todos quieren controlar todo. Claro, quien tenga el control de esas llaves de información, de frecuencias, pues van a controlar todo. Bueno, pues cada una de estas llaves o grifos de información que están por todo el planeta tiene ciertas características. Y una de las características que tiene literalmente Taiwán es que ahí llega información tecnológica, es decir, es como el grifo de la información tecnológica. Por eso es que ahí se concentra todo este cúmulo de información y esta fábrica de producción tan grande de chips, porque literalmente quien controle esa información va a controlar la tecnología aquí, y quien controle la tecnología pues va a controlar todos los sistemas que rigen a la sociedad, el sistema financiero, económico, el sistema alimenticio, el médico, etcétera, etcétera. Entonces no es que Estados Unidos quiera tener el control nada más porque sí, por hacer más chips, no. Lo que pasa es que quieren controlar este sector por donde llega tanta información. La mayor parte de la tecnología que se ha dictado por extraterrestres, por diversas castas, porque no nada más son reptiles, hay muchísimas castas que están involucradas en este desarrollo tecnológico y en la transmisión de la información de toda esta tecnología. Bueno, hay grises, hay chitauris, hay anunnakis, hay cthulhus, hay insectoides, hay muchísima tecnología que pertenecen y que han sido traídas aquí por distintas razas. Uno de los puntos donde desemboca mucha de esa información es Taiwán, precisamente. Por eso es que hay tantos países que están interesados en tener el control. Por eso es que China lo quiere reclamar, por eso es que Estados Unidos no quiere, por eso es que están tan deseosos de poseer esta parte del planeta, porque es un vórtice, por decirlo así, es un ombligo sumamente vasto en información que proviene de otras castas extraterrestres. Ahora, desde Taiwán se envía información a muchos otros lugares.
Lo mismo sucede con Israel, es un lugar sumamente peleado, es un lugar que siempre está en conflicto porque ahí se recibe otro tipo de información. Literalmente se recibe información bélica, entre muchas otras cosas. Es otro grifo cósmico. ¿Qué está sucediendo actualmente? Bueno, pues es tanta la pelea indirecta por quererse quedar con el control de Taiwán, que aquí ya salieron unos mucho más poderosos. Y resulta que hace poquito se dio la noticia de que gran parte de la producción de todos estos semiconductores y de estos chips se muda para México. Si recuerdan, desde hace muchos años venimos hablando aquí en el canal y veníamos diciendo desde hace, 7, 8 años, platicábamos que México se iba a convertir en una potencia, que México iba a tener estabilidad económica, iba a salirse de las garras estadounidenses y que pues literalmente México se iba a convertir en punta de lanza. Bueno, pues eso ya está sucediendo desde hace varios años. Y lo que está sucediendo actualmente es que mucha de esa tecnología se la van a traer a México, es decir, esa fábrica de semiconductores, de chips, es decir, ese receptáculo de información cósmica, lo van a trasladar a México. ¿Qué significa? No significa que van a traerse el portal, por decirlo aquí a México. No, se va a seguir recibiendo en Taiwán, pero toda la información va a ser literalmente traída a México. ¿Qué significa esto? Que pues una de las puntas de lanza que va a dictar la tecnología en el planeta va a ser México. En realidad, Taiwán lo que hace es dicta la punta de lanza, la directriz de hacia dónde va la tecnología en los siguientes años. Nadie tiene más tecnología que ellos porque ellos son los que lo reciben y son los que la dictan y la venden a otros países, a otras empresas. Pues eso es lo que se está convirtiendo en México. Por eso hace muchos años que yo les venía diciendo, van a traer todo a México, le están inyectando infraestructura, le están inyectando trenes, le están inyectando aeropuertos, le están inyectando mejoras carreteras, le están inyectando una conexión tremenda. La situación geográfica que tiene México es gigantesca, es sumamente competitiva. Por eso están secando el canal de Panamá, porque el canal de Panamá no es que pues de la noche a la mañana se esté secando y esté siendo menos competitivo. México va a ser el nuevo canal de Panamá, por decirlo así. Ya están preparando la infraestructura con trenes y todo esto. Lo que va a suceder en México, políticamente hablando o económicamente hablando, le dicen el nearshoring, que es que muchas empresas estadounidenses, muchas empresas gringas están mudándose a México y esto va a hacer que se potencie todavía más México. Hace muchos años muchas personas se burlaron de mí cuando yo decía se va a convertir en una potencia. México es actualmente una de las potencias económicas más grandes. México literalmente está entre las 10 o 12 potencias económicas a nivel planetario. Eso es muchísimo. Yo tengo 47 años, ya lo he platicado en otros videos y nunca había visto una estabilidad tan fuerte en México. Y aquí muchos me van a decir, ay Gerardo, eres palero del gobierno de México. No, no soy palero, simplemente sería una tontería ser palero de un político o seguir creyendo en una religión porque es la misma idiotez. Creemos que nos va a salvar un Dios, una virgen o un político. No, a mi edad ya no le creo a los políticos, en algún momento lo creí, como también le creí a los arcángeles y a las virgencitas y nomás no pasó nada. Entonces, no es que sea palero de un gobierno, de un partido político, es simplemente yo vivo en este país, lo conozco perfecto, tengo clara la historia política de este país, muy muy clara, porque he visto toda la historia neoliberal de este país y la tengo clarita. Lo que sí les puedo decir ahorita a los que no están en México es México se está convirtiendo en una potencia en todos los aspectos. ¿Qué está sucediendo? Pues que ahora que muchas empresas, les voy a decir empresas, pero no son empresas, son muchas castas extraterrestres traigan la tecnología a México, México va a ser el país donde se dicte la punta de lanza en tecnología y esto va a ser una locura literalmente. Lo cual a mí como mexicano me da mucho gusto, pero hay que entender esto como exopolítica literalmente. Son castas extraterrestres que están moviendo todo para acá. ¿Por qué? Porque hay una casta que son los Cthulhus que están detrás del gobierno actual. ¿Y qué sucede? Como Rusia no puede meterse, digo Rusia refiriéndome al Kraken ruso, al Kraken luciferino y Cthulhu, como no puede o no quiere meterse directamente por el control de Taiwán, lo que va a hacer es, va a trasladar todas las empresas a México. Y México va a ser la punta de lanza en tecnología en muchos aspectos. Y esto va a catapultar tremendamente a este país, más de lo que está siendo catapultado. A esto súmenle que actualmente México está empezando a invertir en oro.
Y esto es un golpe durísimo a los Anunnakis, a los reptiles. ¿Por qué? Porque literalmente al estar invirtiendo en oro, se está invirtiendo en un metal que no tiene riesgo de que se caiga económicamente. ¿Qué va a suceder? México está dejando de invertir en dólares porque México tiene reservas en dólares. México, al estar renunciando, por decirlo así, o estar dejando de lado los dólares, sus reservas se van a convertir en oro. Eso significa que esto lo va a seguir así, lo van a hacer otros países, de hecho ya lo están haciendo, están dejando sus reservas en dólares de lado. Eso significa que no va a tener el mismo poder el dólar, y lo que va a hacer es que la economía estadounidense va a caer mucho más. Esta fórmula de irse hacia el oro va a hacer que Estados Unidos se vaya, o los Anunnakis que controlan Estados Unidos, se vayan literalmente a una crisis sumamente profunda. Y esto que va a pasar en Estados Unidos va a pasar mucho peor en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, y va a afectar a esas economías. Los países que son del BRICS, que abiertamente ya dijo un representante ruso, no me acuerdo cómo se llama, hace poquito, él dijo: México, cuando quiera que le abramos la puerta en los BRICS, es más que bienvenido. Pues en realidad México es parte de los BRICS, es parte de este grupo gigantesco que son potencias mundiales que están literalmente yendo en contra de Estados Unidos. Ahorita que México está promoviendo comprar oro y dejar de comprar dólares como reserva, pues Estados Unidos se va a quedar en la calle más de lo que está ahorita, porque pues obviamente quien sustenta a Estados Unidos son sus dólares, y si deja de ser una moneda con el que se sustentan otras economías, pues prácticamente se van a empezar a desdolarizar. ¿Qué va a pasar con países como Ecuador? Los van a hundir, y lo digo con todo respeto a este país que quiero muchísimo, y a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, es un país que quiero y respeto y admiro mucho, pues los van a hundir. Por eso cuando Milei dice: vamos a dolarizar Argentina, dices: no puede ser. O sea, vas a entrar a un sistema de una moneda que se está cayendo, es invertir al aire literalmente. Entonces eso va a pasar. México va a poner de moda, va a retomar el invertir en oro, y esto va a hacer que cambien las cosas económicamente de una forma drástica. México va a ser literalmente un punta de lanza en inversión de oro, que por cierto, México tiene muchísimo oro, pero está en las reservas de Inglaterra, y aquí hay que ponerle mucha atención a este tema, porque son cientos de toneladas en oro que tiene México en las reservas de Inglaterra, que obviamente quien dominaba el oro eran los reptiles, por eso están en Inglaterra. Y no solamente México tiene sus reservas de oro en Inglaterra, las tienen otros países. Me parece que Venezuela tiene muchísimo oro, y creo que Inglaterra no se los quiere dar. Entonces ahí va a haber problemas. Muchas de las reservas que tienen los ingleses o los reptiles escamosos de Inglaterra, pues literalmente vivían a expensas del oro que resguardaban. En el momento en el que México pida que se regrese y se repatrie ese oro, y muchos otros países lo empiecen a hacer, se va a caer por completo Europa, se va a caer por completo Inglaterra. Entonces esto no es una cuestión económica, esto es una cuestión exopolítica de poder y de ver cómo funcionan los mercados. Europa va a estar en una situación muy fuerte en cuanto esto empiece a suceder, porque va a pasar. México, Claudia Sheinbaum, estoy seguro que va a pedir que se repatrie o repatrien el oro que está en Europa, y va a empezar a caer por completo, pero por completo, las economías, más de lo que ya están. En este momento, pues ya no pueden saquear África, ya en Burkina Faso ya no les permiten a los franceses sacar el oro, ya no están permitiendo sacar el oro, porque por eso mismo se está poniendo de moda el oro, por decirlo así, de moda. Están invirtiendo, están manteniendo su economía con el metal que no se devalúa o se devalúa menos, y lo que está sucediendo es que van a empezar a controlar el mercado del oro. Por eso Burkina Faso y algunos otros países le dijeron a Europa: no vas a poder venir a saquear oro. Cuando Francia, cuando muchos países europeos vivían del saqueo de México y de otros países africanos de oro y de algunos otros recursos, pues se quedan sin dinero. En realidad Europa es una parte muy pequeñita, la parte pues de Francia, de Italia, de Suiza y todo esto que hablamos, es una parte muy pequeñita y no tienen los recursos necesarios. Van a acrecentarse las crisis porque no les van a vender más gas, o si se los venden se los dan carísimo, porque no van a tener oro, porque no van a tener los recursos que tenían de otros países, y aquí va a empezar una especie de batalla, porque muchos países van a empezar
a acosar a Inglaterra para que les regrese su oro, e Inglaterra, o más bien los reptiles, no van a querer que ese oro regrese. Aquí México va a ser punta de lanza porque a México seguramente sí se lo van a regresar, si no se meten en problemas con Rusia y con Irán y con India y con China, etcétera, se lo van a regresar y muchos países van a pedir esto. Y quien lo va a pedir, estoy seguro, es Claudia Sheinbaum. Y obviamente teniendo una mujer al mando de México, México va a ser punta de lanza para que más mujeres lleguen a puestos importantes en México, que ya está sucediendo, y en muchos otros países. Va a empezar una estrategia de matriarcado, por decirlo así, lo digo en el buen sentido, de matriarcado a nivel global. Si quieren esto lo vemos en otro video, pero literalmente México va a ser punta de lanza en un matriarcado global, es decir, que las mujeres tomen el control de muchos aspectos sociales, políticos, económicos, etcétera. Espero haya quedado un poquito más claro este tema. Es bien interesante todo lo que está pasando. Es bien importante empezar a entender que las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, económicas, están íntimamente ligadas con la exopolítica. Por eso es importante empezar a estudiar todo lo que sucede en el día a día, en lo que nos muestran las redes sociales, en lo que nos muestran los medios de comunicación tradicional, que todos esos movimientos que se llevan a cabo pues no son por los políticos o no son por las economías, es literalmente porque están moviendo los hilos diversas castas extraterrestres para subsistir, porque literalmente están en crisis, están muriendo porque la humanidad está saliendo de esas cadenas mentales, de esos aletargamientos cerebrales en los cuales llevamos muchas vidas. Muchísimas gracias de verdad por estos temas, me apasiona mucho platicar todo esto. Y pues bueno, les agradezco tantos temas, hay muchos temas que tenemos que retomar aquí en el canal. Vamos a hablar más de música, vamos a hablar de cosas bien interesantes. Por ahora me despido recordándoles las fechas que vamos a tener próximamente. Nos vamos a ver en Ciudad de México el 16 y 17 de noviembre. Vamos a tener nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos, que es sábado y domingo 16 y 17 de noviembre. Este taller se abrió porque hubo muchas personas que no alcanzaron lugar desde abril y desde septiembre. Este taller ya se está llenando. Les sugiero que reserven lo antes posible porque luego se enojan y me reclaman que no hay espacio. También voy a dar los talleres 3, 4, 5 y 6 de registros akáshicos. En nivel 3 vemos literalmente vidas pasadas y nuestros linajes. Linaje genético o biológico, linaje ancestral y linaje cósmico. En nivel 4 vemos ego y soberbia. Nivel 5 vemos linaje sexual y nivel 6 vemos vidas paralelas y planes cósmicos. Estos niveles van a ser en el mes de noviembre. Noviembre 30, que es sábado, vamos a tener nivel 3, nivel 4, diciembre 1. El nivel 5 de linaje sexual es el sábado 7 de diciembre y vidas paralelas y planes cósmicos es el domingo 8 de diciembre. Entonces, pónganse en contacto lo antes posible con mi hermana o conmigo al WhatsApp para que reserven los lugares. Obviamente deben tomarse los niveles en orden. Les sugiero que reserven lo antes posible porque se llenan muy rápido. Nos vamos a ver también en Playa del Carmen. En Playa del Carmen vamos a estar 3 días. Voy a estar 3 días. El viernes 8 de noviembre con razas cósmicas. Recuerden que es una conferencia de cooperación voluntaria. Y vamos a tener nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos el sábado y domingo 9 y 10 de noviembre. Entonces, Playa del Carmen 8, 9 y 10 de noviembre. Nos vamos a ver por allá. Pónganse en contacto con mi hermana. Ya tenemos fechas para Guadalajara. Tenemos semana akáshica en Guadalajara y va a ser 28 de febrero razas cósmicas y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo vamos a tener todos los niveles de registros akáshicos. Entonces, del 28 de febrero al 6 de marzo, todos los niveles y las conferencias en Guadalajara, que tiene como 2 años que no voy para allá. Pónganse en contacto a mi WhatsApp o al de mi hermana, 55 32 23 58 66, 55 86 14 19 70. De ahí nos vamos a ver en Bogotá, en Colombia.
del 21 al 27 de marzo. Del 21 al 27 de marzo, Semana Akáshica en Bogotá. Pónganse en contacto con nuestra querida Pau, que está en Colombia. Ella les da los informes y les hace, los registra, les hace su reservación. Pónganse en contacto con ella al más 57 304 35 41 288. Nuevamente, más 57 304 35 41 288. Nos vamos a ver también en Lima, Perú. En Lima, Perú nos vamos a ver del 4 al 10 de abril. Del 4 al 10 de abril, Semana Akáshica. Pónganse en contacto con nuestra querida Cari, está en Lima. Les da la información y les ayuda a hacer su reservación. Comuníquense con ella al más 51 997 698 555. Más 51 997 698 555. Vienen más fechas en el 2025. En unas semanas empiezo a publicarlas. Nos vamos a ver en Monterrey, nos vamos a ver en Mexicali, nos vamos a ver en varios otros lugares, en algunos otros lugares, y vayan reservando lo antes posible. Me parece que en Puebla también. Entonces ya tenemos estas fechas y pónganse en contacto lo antes posible con Cari en Lima, con Pau en Colombia, con mi hermana y conmigo al WhatsApp aquí en México, en cualquier estado, y pues nos vemos pronto. Recuerden que viene pronto un nuevo libro que es el Manual de Razas Cósmicas. Lo van a poder bajar completamente gratis y lo van a poder pedir físicamente también, y el costo al 100% de esos libros, al igual que los otros libros que ya tengo publicados, los van a poder adquirir de manera física, y eso va a ir directo para seguir apoyando animalitos en pues situaciones de calle, de violencia, y pues obviamente para rehabilitarlos y buscarles una familia. Simplemente agradecerles, nos vemos la semana entrante en un par de días con nuevos temas, y pues simplemente agradecerles toda la buena onda. Les mando un beso, un abrazo, y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.